gran indicador para medir el desempeño de un gobierno estatal o federal es la reducción de la pobreza. Hay varias categorías de pobreza, digamos. Está la pobreza que se encuentra abajo del nivel de bienestar. Y está la pobreza alimentaria, la gente que no tiene ni qué comer. Desgraciadamente en México más del 50% de la población se encuentra en la pobreza. Y esa es la gran lucha. El combate a la pobreza conlleva el fomento al empleo, al autoempleo, y esto lleva a la inversión y al gasto público. A medida que haya más inversión pública y privada, más gasto público, pues hay más trabajo, y a medida que hay más trabajo, pues hay menos pobres. También es cierto que ahí nos vamos a ir a todas las variables de Keynes, de la macroeconomía, ¿no? Implica la tasa de interés, porque a mayor interés, pues menor inversión. Y también la balanza, no tanto la balanza de pagos como la balanza comercial, ¿no? Si exportamos, pues tenemos mayor posibilidad de tener recursos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, también hay que decir que las estadísticas son más o menos nuevas, al menos entre nosotros. Digamos, en el mundo mismo cobraron su importancia después de la guerra. Los científicos anteriores no trabajaban con estadísticas, trabajaban con pura observación. Es el caso de Freud y es el caso de la gran demanda o el gran reproche que se le hace a Freud. Bueno, el caso es que en los últimos años es que se ha empezado, y cuando digo los últimos años, digo las últimas décadas, a evaluar los índices de la pobreza en México y en Yucatán. Y el movimiento de esos índices de la pobreza es la calificación que tiene el gobierno. Es su primera lucha. Me queda claro que en algunos estados, no es nuestro caso, nosotros somos la excepción, hay una lucha más importante que es por la seguridad. No más importante, pero muy, muy importante, ¿no? Controlen la seguridad, reducir el número de muertos, de asaltos, de secuestros y de todo ese mundo que destruye todo, corrompe todo y que nosotros no tenemos para nada. Bueno, tenemos, pero muy poco. No se puede decir que esté libre, ¿no? Todo el que tenga espalda, nadie que tenga espalda está libre de 100 azotes. Pero bueno, la realidad es que en los últimos años hemos tenido problemas serios con el índice nosotros, en Yucatán de la pobreza. Nosotros vemos Mérida, donde hay pleno empleo, donde no hay una pobreza, es decir, hay una pobreza, la que es, digamos, por destino, porque hay gente que por distintas circunstancias muy comprensibles y muy humanas, pues tiene una vocación o una situación de pobreza. Y en términos generales, pues no hay pobreza. Pero en el interior del estado sí hay mucha. Es un problema muy, muy complejo, no es tan simple. El gobierno de Víctor Cervera Pacheco, el último Cervera Pacheco, vivió la peor crisis que hemos vivido después de la revolución, que fue el arranque del gobierno de Ernesto Zedillo. Cayó la economía, creo que un 10% el primer año, algo verdaderamente trágico, y dio mucho trabajo, rebotó el país, que decir, después retomamos un paso, pero bueno, fue una cosa trágica, ¿no? Muchas empresas se fueron, se endeudaron, se hicieron más pequeñas, bueno, las familias sufrieron muchísimo con la cuestión de las hipotecas, con la cuestión de las deudas de los automóviles y otros bienes de consumo. Fue algo de horror, verdaderamente, ¿no? Y eso trajo que el gobierno de Cervera Pacheco, con toda su fuerza, con todo su talento, con todas las mejoras, ampliaciones y demás al puerto de altura, creciera el número de pobres. Los que estaban por abajo de la línea de bienestar crecieron 3-4%.
pero hubo un crecimiento dramático en términos de pobreza alimentaria, el 6%. Eso es mucho. Muchos municipios del estado cayeron en un estado de pobreza muy serio. El gobierno de Patricio Patrón Laviada posteriormente redujo considerablemente esta situación. Redujo 5 puntos en pobreza, 5 y 6 puntos en pobreza abajo del bienestar, pero redujo 20 puntos en pobreza alimentaria. Es decir, redujo a los pobres en pobreza alimentaria en 20 puntos. Trabajo espectacular. Realmente espectacular. Los gobiernos posteriores aumentaron el número de pobres, manejando mucho más recurso que Patrón Laviada y muchísimo más recursos que Víctor Cervera Pacheco. Algo terrible, ¿no? O sea, algo patético, algo, pues, ¿qué se puede decir, no? Parece una maldición, hubo más recursos, pero hubo también más pobres. Creció el número de pobres. Creció el número de pobres en pobreza alimentaria, creció el número de pobres en cuanto al bienestar. En otro gobierno, el Rodolfo Zapata, se cambió la forma de medir, favoreciendo, atenuando, siendo más suaves en la medición, y aún así aumentaron el número de pobres. Disminuyeron un poco con respecto al gobierno anterior, pero seguían en niveles muy altos. Es casi incomprensible, la historia lo registra ya. Se hicieron obras faraónicas, acusadas todas de malversación de fondos, a lo mejor no es así, pero sí de poca funcionalidad. Grandes edificios como en los tiempos de Roma, como en los tiempos de las dictaduras, ¿no? O sea, como en los tiempos de Hitler, que hacía esas construcciones faraónicas, bueno, que después se vinieron al suelo porque los bombardeos, toda Alemania quedó derruida. Pero bueno, esa concepción de grandes obras, así para que duraran 1000 años, como el Reich, vamos a quedarnos aquí toda la vida, y esta es la manifestación, o sea, las exhibían sin mucho uso, algunos de ellos francamente sin ninguna clase de uso, un patetismo tremendo, acusadas muchas de malversación de fondos en la compra de los terrenos, en los costos de construcción, en los esquemas de financiamiento. Y el número de pobres creció, y creció mucho. En el interior del Estado, Loret de Mola, don Carlos, estableció o dijo algo, quizá en su momento fue importante, porque él se debe atender, y dijo: nosotros no tenemos derecho de venir a perturbar la vida de los pueblos mayas. Y algo tenía razón posiblemente. Lo que hay que saber hacer, quizás, lo que dijo don Carlos, es cómo llegarles a estas personas. Ahí Cervera Pacheco fue muy afortunado, porque él sí logró poner en su primer gobierno las maquiladoras, y que la gente fuera a trabajar a las maquiladoras, porque ellos, en el interior del Estado, es un pueblo que tiene su inercia, no pertenece necesariamente a la civilización occidental, tiene su propia concepción del mundo. Entonces, un gobierno que sí tiene una serie de relaciones en los pueblos, que sí tiene un trato, pues sí puede lograr motivar un cierto desarrollo en todos estos pueblos. De cualquier manera, es fama que don Agustín Carstens y Carstens, un brillante economista, uno de los mejores secretarios de Hacienda que ha tenido este país, han sido Yves Limantour, bueno, creo el fisco moderno, digamos, entre comillas, acabó con las alcabalas y esas porquerías que existían. El otro, sin lugar a dudas, fue don Antonio Ortiz Mena, que fue muy bueno. No se le puede reprochar nada, aunque se dude,
a don Pedro Aspe Armella como secretario de Hacienda, un hombre de un gran talento. Y desde luego don Agustín Cárcel. Estos son las grandes figuras de la Secretaría de Hacienda. En la Secretaría de Educación quizás solo haya una, José Vasconcelos, pero eso es otra cosa, lo veremos en otro video. Lo cierto al caso es que Cartes le preguntó al gobernador Patrón Laviada: oiga, gobernador, queremos saber lo que está usted haciendo, queremos estudiar su caso. No sé si para conformar quizá un modelo regional. Y Patrón Laviada, que es hombre de pocas palabras, creo yo, le dijo: cuidar los detalles, señor secretario. No sé qué le habrá parecido a Cartes, creo que no le habrá gustado mucho, pero hay una gran sabiduría en las palabras de Patrón. Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, esa obra maravillosa, entre otras muchas, acuñó una frase estupenda: Dios está en los detalles. El gobierno corrupto está atendiendo su corrupción. Está atendiendo el negocio de su chafa. Que pase el dinero de aquí, que disimula esto aquí, que este diga no sé qué cosa, que este no vaya a decir, que no se enteren los de la prensa, que por aquí, que por allá, que es. Eso está atendiendo. No tiene tiempo de atender los detalles, como dijo Patrón. Que requiere hacer un buen gobierno. De estar pendiente de las cosas. Y por eso el gobierno corrupto necesariamente es ineficiente. No quiere decir que todo el que sea honesto va a ser eficiente, tampoco, tampoco. Pero el gobierno corrupto tiende a ser ineficiente. Todos tenemos que estar muy pendientes de los resultados de los gobiernos que tenemos, fundamentalmente en ese punto, en el combate a la pobreza. Tiene que haber una manera que a lo largo del sexenio tengamos más rápido los datos y pueda demandársele al gobernante un mayor compromiso con los detalles. Como dijo Patrón Laviada, un mayor compromiso con los detalles. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo, a lo mejor ese le gusta.